Muy buenas tardes, queridos amigos de Felicitas, a todos aquellos que están poco a poco acompañándonos aquí en este Entre Amigos. Hace ya por lo menos 2 semanas que no teníamos un programa y hoy día tenemos un invitado internacional de Colombia que ya estuvo alguna vez entre nosotros aquí en Felicitas. Alejandro Sanín, el psicólogo, magíster, doctor, ya no sé qué más decir. Pero mejor, Alejo, preséntate tú mejor aquí a nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido entre amigos, Alejandro. Pablo, ¿Qué gracias a tal? ti por Bienvenido. la invitación. Yo creo que ya me presentaste bien. Está el nombre y lo que hago y creo que con eso es suficiente. Ajá. Pero bueno, estás casado, tienes hijos, no sé. Ah, fue madre, claro, sí. De hecho, estoy hace un año y medio estrenando bebé. Se llama Miguel Ángel, estoy casado y Felicitaciones. llevo muchos años. Muchas Es, gracias, Pablo. es que Muchas gracias. la última vez que hablamos no tenías hijos, ahora sí ya tienes. Así es. Mira cómo pasa el tiempo. O sea que no hablamos desde hace año y medio más 9 meses de embarazo de mi esposa. Hace mucho tiempo ya que no estaba por Sí, acá. qué bueno, qué alegría, Alejandro. Alejo, ¿te parece si vamos al grano para aprovechar el tiempo? Ya sabes que el tiempo pasa volando y creo que el tema es súper interesante. Te comento nada más para empezar que los 2 meses anteriores, que por lo menos aquí en Perú hemos celebrado primero el Día de la Mujer, y el Día de la Madre, perdón, Día de la Madre, y también el mismo mes fue el Día del Trabajo. Entonces quisimos hacer unos programas sobre el difícil equilibrio que a veces no tienen las mamás, las esposas, teniendo que cuidar a los hijos, con el trabajo en la casa y a veces cuando está en una empresa o tiene sus propios emprendimientos, o incluso también queriendo revalorizar esas mamás que quieren dedicarse a ser mamá y quieren estar en su casa y bueno, y tienen además la bendición que pueden estar, ¿no?, en su casa y no tienen que trabajar, porque muchas veces sabemos todos que a veces los dos, papá y mamá, tienen que trabajar para sostener a la familia, a la casa. Y el mes pasado, por lo menos también aquí en Perú, se celebró el Día del Padre. Y también quisimos hacer programas fundamentalmente ante lo que vivimos en nuestra cultura, por lo menos occidental, revalorizar el rol del papá, ¿no? En la familia, en la sociedad, etcétera, en la creación de los hijos, ¿no? Entonces, lo que quisimos este mes aquí en Felicitas, Alejandro, por eso te quisimos invitar, eh, porque justamente estás metido en ese rubro de cómo vivir ese bienestar o ese incrementar la felicidad en el trabajo, seguir reflexionando un poco en la importancia del trabajo. Este mes aquí en Perú vamos a celebrar las fiestas patrias. Este es un mes donde, bueno, la gente gana su gratificación por el trabajo, que es un sueldo doble, ¿no? Y qué mejor que poder conversar contigo y que nos compartas un poco tu experiencia, tus estudios, tu experiencia, y sé que trabajas ayudando también en consultorías, etcétera, en empresas, en ese tema, ¿no? De cómo uno puede a través del trabajo lograr ese bienestar o esa felicidad que todos queremos, ¿no? Más o menos por ahí va Alejo, te quería hacer un poco esta introducción. Y la primera pregunta sería esta, aunque a veces nos cuesta y nos cansamos del trabajo, ¿no? Creo que nos pasa a todos eso. Sabemos que, y eso lo escucho muchas veces, que las dos cosas probablemente más importantes de nuestra vida, que más nos hacen felices, por un lado es en nuestras relaciones personales, el amor que vivimos, ¿no? El amar y ser amados, y también el trabajo, ¿no? Y aunque suene un poco obvia la pregunta, pero sí me parece interesante que nos puedas explicar
así para arrancar este diálogo, ¿en qué sentido debemos entender que el trabajo nos hace felices? Nos puede realizar, a ver. Tienes razón, Pablo, es una pregunta que parece simple, pero es bastante compleja y creo que hay varios lugares desde los cuales deberíamos de dar respuesta a eso. Yo creo que lo primero es entender que el trabajo nos da identidad, ¿cierto? Nota, por ejemplo, que cuando alguien se presenta, normalmente se presenta con su nombre, a veces con su apellido y a continuación viene lo que hace en la vida, su trabajo, ¿cierto? Ujú, Entonces, no sé, soy Alejandro Sanín, soy director de proyectos o soy psicólogo, lo que hago me genera una identidad. Y esa identidad es una manera de presentarme ante otros, de tener valor ante otros, de mostrarme ante otros como alguien que hace algún tipo de aporte. Posiblemente por eso es que a las personas desempleadas les cuesta tanto, porque cuando han perdido el empleo, cuando no lo han conseguido, es como si les faltara algo de esa identidad. Entonces, no sé, en este momento vamos a suponer que yo soy el analista o el director o el operario en una empresa y siempre me presento así, pierdo mi trabajo y pierdo una parte de mi identidad. Imagínate mañana despertarte sin un apellido, sin la posibilidad de decir que eres Perazo, eres ujú, solo Pablo y te sientes incompleto. Entonces el trabajo nos da esa posibilidad de tener una identidad y eso por un lado ok. nos permite ser alguien para los demás. Otra de las razones por las que el trabajo aporta al bienestar de las personas tiene que ver con el sentido del aporte que hacemos, es decir, Ujú, más allá de que en esas ensoñaciones de muchos seres humanos a veces está la idea de no trabajar y seguramente has participado o quienes vean este video habrán participado en esas conversaciones de si me gano la lotería no volvería a trabajar. En realidad, eso son ensoñaciones de gente que no se ha ganado la lotería, porque el estar ocupados, el sentirnos útiles es fundamental desde el punto de vista de las necesidades psicológicas básicas. Entonces, quiero profundizar un poquito ahí porque hay parte de la respuesta por ese lado. Hay un par de autores, Deci y Ryan, y estos autores hablan de la teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación básicamente define, dentro de eso es una macroteoría, pero define dentro de sus componentes tres necesidades psicológicas básicas. La necesidad de la autonomía o del control, está la necesidad de la competencia de ser bueno para algo y está la competencia del relacionamiento, la posibilidad de interactuar con otros. Definen estos autores, hay muchas investigaciones que sugieren que lo que ellos han dicho es cierto, que la satisfacción de esas necesidades básicas, psicológicas, es fundamental para sentirnos bien, para nuestro bienestar y nuestra felicidad. Es decir, la posibilidad de interactuar con otros, de controlar algunos aspectos de nuestra vida y de mejorarnos a nosotros mismos nos da ese bienestar. Y hay ejemplos muy bonitos de eso. Pues de hecho, voy a tomar como ejemplo a mi hijo y mi proceso de paternidad porque me he dado cuenta de esas necesidades psicológicas básicas, lo innatas que son, lo bonito que es verlas ahí configuradas desde el inicio de la infancia. Entonces, solo por poner un ejemplo, recuerdo cuando el bebé empezó a gatear o aprendió a gatear y posteriormente vi algo muy similar cuando aprendió a caminar, que cuando se quedaba dormido movía las piernas estando dormido o se despertaba mucho en medio de la noche o en medio de sus siestas se despertaba y empezaba a gatear. Entonces yo al principio mi esposa y yo nos preocupamos, creímos que el bebé tenía algún problema, pues cómo no va a conciliar el sueño, debe estar cansado todo el día, pero se despierta en medio de la noche a gatear y pues le preguntamos a la pediatra y la pediatra nos dijo, lo que pasa es que cuando los bebés adquieren una habilidad nueva, no quieren dormir para poder practicarla, Ah, quieren ser muy buenos y muy competentes en eso que hacen. Eso es muy innato, o sea, a nadie a él le está diciendo tienes que ser el mejor gateador del mundo o tienes que ser el mejor caminador del mundo. Sencillamente ha adquirido una competencia nueva y quiere practicarlo. Eso es la competencia de la que nos hablan Desi Ryan y está inherentemente vinculada al ser humano, la idea de ser mejores en lo que hacemos. ujú, El tema de la autonomía también voy a tomar como ejemplo al hijo mío. Me acuerdo que incluso me generó un choque
porque cuando él empezó a aprender a caminar, pues él estiraba su manita para que yo la tomara y pudiera caminar con más seguridad. Yo me sentía útil como padre, sentía que tenía sentido mi vida cuando le daba la mano a mi bebé, pero muy rápidamente sucedió que era yo el que le estiraba la mano y él hubo un día que hizo el gesto de golpeármela para quitarla y hizo este gesto como yo. Ajá, Básicamente lo que estaba haciendo era mostrar autonomía, es decir, ajá. era yo también puedo controlar esto y ese Qué- es el control, la autonomía de las que nos hablan de Riley. ajá. Y el relacionamiento ni se diga, yo creo que ahí no es necesario entrar a explicar el relacionamiento, pero ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que me hiciste? Pues que el trabajo es un contexto perfecto para yo poder expresar mis tres necesidades básicas, la autonomía, el poder yo tomar algunas decisiones y por eso es tan dramático un trabajo en el que no se me permite tomar ninguna decisión o participar de las decisiones de la organización o de lo que está pasando. La competencia, la posibilidad de entrenarme y capacitarme para ser bueno en algo y el relacionamiento. Entonces el trabajo es un contexto que permite, ojalá sucediera siempre, pero que permite que se expresen esas tres necesidades psicológicas básicas. Ujú. Segunda razón, como para recapitular un poquito, Pablo, y decirlo más como titulares, el trabajo nos da identidad y Ok. el trabajo es un contexto donde puedo expresar y satisfacer, si se quiere, mis necesidades psicológicas básicas. Viene una tercera respuesta, que creo que es la Ya, más obvia de todas, pues ya. el necesito sustento para poder satisfacer otras necesidades, necesito el dinero, necesito poder comprar cosas, poder pagar cosas, y pues el trabajo es ese lugar o ese contexto que me ofrece ese sustento. Quise dejarlo de último para hacer ver que la respuesta más obvia no es la única, que hay otras razones por las que el trabajo nos hace felices. Ujú, Tiene que ver con esos dos elementos que dije a continuación, pero también se convierte ujú. o en un mecanismo, el trabajo es un mecanismo a partir del cual yo puedo conseguir la satisfacción de necesidades, o a veces el trabajo es un fin en sí mismo, que es el caso de estas personas que en realidad no son tantas, que, que hacen trabajos con los que incluso harían si fuera gratis, que es un poco el ideal de muchas personas. Están estas frases a veces muy bonitas, pero no pocas veces dañinas, de, no sé, si tienes que amar el trabajo que hagas, pero eso a veces es muy difícil. Hay gente que no va a amar el trabajo que hace, pero aún así el trabajo le puede producir felicidad, a pesar de que no lo ame, porque ese amor por el trabajo o ese disfrute intrínseco por el trabajo no necesariamente siempre va a estar en todos los seres humanos, o no todas las actividades laborales que yo pueda hacer necesariamente la voy a disfrutar. Entonces habrá personas que pueden tomar la decisión de trabajar en lo que disfrutan, habrá otras que no. Y no estoy hablando de que haya actividades que se disfrutan y actividades que no, porque también depende de la persona. Es decir, puede ser que haya una persona que disfrute mucho ser quien le lleva el café y las infusiones o aromáticas, no sé cómo le dirán en los otros países, a la gente. Puede ser que alguien disfrute eso, pero puede ser que alguien no, y es lo que le tocó hacer y es con lo que obtiene el sustento. Entonces, tampoco me estoy refiriendo cuando hablamos de actividades que se disfruten o que se amen, de actividades particulares o especiales, sino que depende de lo que la persona disfruta y lamentablemente no todo el mundo puede decidir qué actividades hace y qué no, porque primero está el sustento y después el disfrute. Yo, justo mi pregunta iba en esa línea, Alejandro, porque, a ver, yo creo que en lo último que tú decías, ¿no? Que no siempre uno ama lo que hace. No, no, yo no tengo los números, quizás tú los tienes, ¿no? Pero diría que si uno tendría que decir la mayoría es de, o sea, si uno compara, ¿no? Los que aman lo que hacen o los que no les gusta tanto lo que hacen, creo que la balanza se inclina más, creo, porque lo que tú haces no es que amas tanto, pero lo tienes que hacer porque te toca sostener a la familia, lo que tú dices, ¿no? O sea, que tú hagas lo que tú sientes que, wow, ¿no? Qué maravilloso, cómo es esto, es lo ideal, que lo he soñado desde que soy niño,
creo que pocas personas a veces tienen esa experiencia tan gloriosa, digamos así, ¿no? Entonces mi pregunta es, justo hay una persona aquí que conozco, Molly Paz, que está preguntando cómo construir felicidad en el trabajo. Entonces, esas personas que muchas veces trabajan en algo que incluso no quisieran, ¿no? Pero lo hacen porque, digamos, toca, o sea, es la fuente de ingreso y no hay muchas vueltas que dar. Entonces, ¿cómo puedo en ese caso? Quizás tú tienes ahí algunos consejos que pueden iluminar mucho. ¿Cómo puedo en ese caso para ser feliz, aunque no sea Ok. lo que yo quiero, ¿no? Porque tampoco creo que eso tiene que llevarme a que sea un infeliz o un frustrado Yo, hasta que termine ese trabajo, ¿no? ¿Qué luces nos puedes dar? Bien, Pablo, que antes de responder esa pregunta, incluso por eso, por esa línea que estás preguntando, quería hacer también esa claridad, que el hecho de que no disfrute o ame mi trabajo tampoco significa que lo odie o que tenga malestar en el trabajo. La ausencia de bienestar no significa malestar, al Ok, igual que la ausencia de malestar no significa bienestar. Yo puedo ok, estar en un contexto, digamos, más o menos neutro, en el que ajá, pues, puede ser que no esté experimentando emociones muy positivas, pero no significa que esté experimentando emociones negativas por una parte. ok, Lo segundo, como para matizar lo que había dicho antes, es que pues, es posible que incluso las personas que aman lo que hacen se encuentren en actividades que de pronto no disfrutan tanto. Voy a poner el ejemplo de algunos deportistas. Puede ser que, no sé, que juega fútbol en un equipo profesional. Puede ser que durante el partido le encante jugar el partido y que durante esa hora y media esté encantado de ser futbolista profesional, pero puede ser que durante los entrenamientos no. Entonces, claro, él ama jugar fútbol, pero puede ser que no le guste mucho entrenar, puede ser que no le guste madrugar y tener que subir hasta no sé dónde para entrenar y hacer gimnasio y hacer un montón de cosas, ajá, pero al final hace una evaluación de que lo que hace le gusta. Entonces, así como es difícil que todo el mundo ame lo que hace, también es difícil que la persona que ama lo que hace ame todo lo que significa o todo lo que está alrededor del ok, trabajo. Y lo digo también como experiencia personal, si cabe. A mí me encanta mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, pero hay muchas cosas de lo que hago que pagaría porque alguien más las hiciera. Entonces, es también un poco desromantizar, si esa palabra cabe o existe, desromantizar un poquito esa idea de amar el trabajo y esas frases tan bonitas de, no sé, por ahí hay una, no recuerdo de quién es el autor que dice, si, que amó tanto el trabajo que hizo que no trabajó ni un solo día de su vida, algo así sugiere, pero eso es una evaluación general y no específica. A esta persona seguro le tocó firmar cosas que no quería firmar, leer documentos que no quería leer, hablar con personas que no quería hablar, tratar problemas que no quería tratar. Entonces, desromantizar un poquito el trabajo también puede ayudarnos ante una epidemia, no es la palabra más adecuada, pero una epidemia que hay hoy en día de gente descontenta con su trabajo, porque claro, como nos prometieron que podíamos obtener trabajos que amáramos, entonces nos la pasamos hoy en día experimentando trabajos y decimos, ay, pero ¿dónde está ese amor que yo iba a sentir por el trabajo? No es este. Y entonces empezamos a migrar y a saltar a ver quién nos va a cumplir con esa promesa. Entonces, digamos que como para contextualizar un poquito esa idea muy romántica, muy bonita, que por eso también decía a veces dañina de los trabajos hiper, mega enamoradores y donde todo está muy bien. Ahora voy a la pregunta, Pablo, y es, independientemente de si amo o no amo lo que hago, mi trabajo me puede hacer feliz. Y ahí hay que entender una diferencia entre ser feliz en el trabajo y ser feliz con el trabajo. ya, Ese solo cambio de esa palabrita puede significar dos cosas distintas. Cuando yo digo feliz en el trabajo, me estoy refiriendo a la felicidad que puedo obtener en el contexto donde ejecuto mi actividad laboral, ¿cierto? Y eso implica entonces que el contexto está dado para que yo pueda experimentar felicidad ahí. Y ahí tenemos todas las posibilidades. Si el contexto es un contexto de camaradería, de buen trato, de ayuda mutua, de respeto, de responsabilidad,
de amistad, de cariño, es posible que yo sea feliz en mi trabajo, así no me guste mucho el trabajo que estoy haciendo, ¿cierto? Puede ser que no me guste, por ejemplo, operar una máquina o que no me guste coser o que no me guste, no sé, hacer alguna cosa, pero el contexto en el que estoy me produce emociones positivas porque tengo buenos compañeros, porque me escuchan, porque me ayudan, porque están presentes, porque me hacen sentir parte de algo importante. Entonces, es posible la felicidad en el trabajo porque es posible crear un contexto más allá de la tarea que yo ejecuto que me permita experimentar esa felicidad. Y ahorita hablaré de las dimensiones de la felicidad para demostrar que lo que acabo de decir es posible. Ahora, cuando hablo de feliz con el trabajo, pues es una felicidad que se deriva del trabajo mismo, de la experiencia misma. Y entonces ahí estamos hablando de cómo está configurada la tarea como tal, cómo está configurado mi trabajo para que me permita a mí esa felicidad. Idealmente el ser humano puede ser feliz con y en el trabajo, sería lo más ideal y puede estar un poco al margen del amor y me explico por qué. Hay tres dimensiones de la felicidad. El modelo PERMA de Seligman tiene cinco. Yo me di la licencia de eliminar dos de esas dimensiones del modelo que suelo manejar, porque una de las dimensiones doy por sentado que es un elemento común, como el de las relaciones, entonces siempre está ahí, siempre nos terminamos relacionando. Y el segundo es el del logro. Lo que pasa es que eso sí lo veo como una mirada un poquito más occidentalizada de la felicidad, el ser feliz solo con los logros y yo tengo la idea de que también en el camino hay parte de la felicidad. Entonces, aunque Los Seligman logros es una sería eminencia y puede ser. los logros sería la última A, ¿no? De achievement. Sí, correcto. Entonces, no es que esté mal el modelo, pero la A me parece muy occidental, muy de ser feliz con el logro de las cosas. Y claro que sí, los logros nos generan felicidad, pero también hay mucha felicidad en el camino y sobre eso hay mucha literatura, ¿cierto? Con las personas que incluso el logro les genera un bajón porque ya no hay, ya no sigue nada, ya ¿Y lo logré. cuál es el Y el de las siguiente, no? relaciones porque correcto, siento más que es un antecedente de la felicidad que un componente de la felicidad. Es Ujú. decir, efectivamente está asociado con la felicidad, pero desde mi perspectiva es más un antecedente que Ujú. un componente. Ok. Ojalá algún día tenga la posibilidad de hablar con Seligman, él me convencerá de lo contrario porque es un genio y yo no, pero hasta que no pueda conversar con él, pues lo mencionaría así. Entonces, nos quedan tres dimensiones del modelo PERMA que son las que yo suelo manejar, que son las siguientes, las emociones positivas, ¿cierto? La P del PERMA, de Positive Emotions, que no es una negación de las emociones negativas, que mucha gente critica eso, ay, pero se están desconociendo las emociones negativas tan valiosas. No se están desconociendo, siguen presentes. Lo que pasa es que las personas más felices suelen ser más conscientes de sus emociones positivas. Y ser consciente de las emociones positivas cuesta trabajo. Ser consciente de las emociones negativas no cuesta trabajo. Me explico. Si tú tienes rabia en este momento, tú eres muy consciente de que tienes rabia. Pero si tú estás en este momento tranquilo, si estás alegre, no eres tan consciente de eso por una razón evolutiva muy sencilla. La emoción negativa nos estorba y se hace consciente porque la tenemos que tramitar, porque nos estorba. La emoción positiva no nos estorba. Como no nos estorba, no la tenemos que hacer consciente porque no la tenemos que tramitar. Lo explico con un ejemplo. Difícilmente vas a encontrar una persona que diga, estoy pasando demasiado bueno en estas vacaciones, ¿cuándo dejaré de pasar tan rico? ¿Cuándo será que se va esta alegría de mí? No vas a ver a nadie diciendo eso, pero sí vas a ver a alguien diciendo, ¿cuándo se va a ir esta tristeza de mí? ¿Cuándo se me va a quitar esta rabia que tengo? Entonces, las emociones negativas tienen una facultad particular y es llegar a la conciencia para poder ser tramitadas y elaboradas. A las positivas les da igual porque todo está bien. Un ejemplo que yo suelo poner, Pablo, es, no sé, si estoy haciendo una conferencia, por ejemplo, le digo a la gente, ¿quién se levantó hoy pensando en sus tobillos? La gente dice, pues yo no. ¿Cuándo piensas en tus tobillos? Cuando duelen, cuando Sí. están mal, cuando te impiden caminar. De resto, todo está bien. Entonces aquí viene algo que es muy importante y es que no seamos conscientes de lo positivo no quiere decir que no esté presente, está presente. Y eso echa
por suelo la idea de que la felicidad son momentos. En realidad no es que sean momentos en los que soy feliz, son momentos en los que me doy cuenta. Pero la felicidad siempre está ahí en la base, así como tus tobillos normalmente están bien así no te des cuenta de eso y te das cuenta cuando se dañan, lo mismo pasa con la felicidad. Entonces hay una capacidad de las personas más felices de tener más conciencia sobre las emociones positivas de lo normal o de lo habitual, ¿cierto? La mayoría de las personas tienen más conciencia, o todos tenemos más conciencia de las emociones negativas. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de personas, claro que hay trabajos muy malos con cero emociones positivas, pero en la mayoría de trabajos hoy en día, la mayoría de personas, no estoy hablando del caso de niños maltratados con trabajo infantil, ni de esclavitud, no estoy hablando de Sí, eso, pero sí. digamos que en la mayoría de trabajos alguna posibilidad hay de que se genere conciencia sobre las emociones positivas. Un compañero me ayudó con una tarea, alguien me escuchó y me dijo, ve, te recomiendo esto, te aconsejo eso, y ahí estoy experimentando una emoción positiva que vale decirlo, el abanico de emociones positivas es muy amplio, alegría, disfrute, placer, gozo, el de las emociones negativas también. Recuerdo y hago este paréntesis, negativa no significa mala y positiva no significa buena. Por esencia todas las emociones son buenas porque todas nos sirven para algo, solo que las clasificamos como negativas o positivas por cómo las experimentamos, todas nos sirven, pero el tema está en que con las emociones positivas yo puedo ser consciente de que las estoy experimentando y a partir de esa experimentación empezar a sentir que estoy en un contexto de mayor felicidad. No tengo que crear muchas cosas nuevas. Y dentro de ese abanico, que era el argumento que quería exponer, hay muchas emociones, lo que pasa es que no las distinguimos entre ellas por lo mismo que decía ahorita. O sea, si yo digo odio, tristeza y asco, la gente las distingue rápidamente, porque es muy importante saberlas distinguir, pero no es importante distinguir entre la alegría, el goce y el disfrute. La gente considerará que esos son sinónimos, aunque Ujú. no, pero no me interesa distinguirlos porque igual con las tres la estoy pasando bien, entonces no hay una distinción. Entonces el tema está en que tenemos que enseñarle a la gente a visibilizar las emociones positivas y no solo se trata de crear cosas para que la gente se sienta bien, me explico. Hay empresas tratando de que la gente experimente emociones positivas, que se les dio por poner juegos de videos, mesas de ping-pong, sillas de descanso, que para que la gente tenga emociones positivas. Pero las más poderosas de las emociones positivas en los contextos de trabajo se generan por el buen trato que se da entre las personas. Una manera de favorecer la felicidad es visibilizar y si no están visibles, crear emociones positivas. Y una manera de hacerlo es asegurarse de que la calidad del trato que se da y se recibe entre las personas en ese contexto de trabajo sea positiva. Y mira que ahí no estoy hablando de trabajos que se amen o no se amen, estoy hablando del contexto de trabajo, ¿cierto? Sí, hay una Esas pregunta. son Ah, las emociones positivas. Perdón, Pablo, recuerda que estamos hablando de dos formas, felicidad en el trabajo y con el trabajo. En el caso de la felicidad con el trabajo, yo necesito una tarea que sea retadora, pero posible de lograr, para que me genere algo que Mihaly Csikszentmihalyi, no sé si lo estoy pronunciando bien, llama flow. El flow es un estado afectivo positivo exacerbado relacionado con la tarea, pero solo se produce cuando yo me encuentro con una tarea, uno, que es muy retadora y dos, para la cual estoy preparado. Entonces, en términos de felicidad con el trabajo, ya no en el trabajo, y hablando de la primera dimensión de emociones positivas, yo necesito un trabajo que me permita tener ese flow, que me permita esa sensación de que estoy flotando, de que estoy fluyendo, mejor es una mejor traducción, fluyendo con el trabajo. Y ahí estamos solo en la primera dimensión de felicidad, que son las emociones positivas. La segunda es la gratificación. Gratificación es lo que sientes cuando pones en práctica tus fortalezas. Dicho de otra manera, vuelvo a Seligman. Seligman y varias personas a su alrededor y muchos investigadores alrededor del mundo han retomado el modelo y han investigado más sobre eso.
trabajan sobre algo que se llama las 24 fortalezas del carácter, ¿cierto? Estas cuatro fortalezas universalmente aceptadas, dicen ellos que no hay ninguna cultura en el mundo en el que no se valoren esas 24 fortalezas, no importa si es occidental, oriental, si es socialista, si es capitalista, no importa si es anarquista, no importa ni la religión, ni la visión política, no importa nada, son 24 fortalezas apreciadas en los seres humanos en general. Por poner un ejemplo, la cordialidad. El socialista le gusta la cordialidad, al capitalista le gusta la cordialidad, al oriental, al occidental, etc. Ellos dicen que esas 24 fortalezas de carácter, normalmente cada ser humano lo caracterizan dos, tres de esas fortalezas. Tú y yo nos diferenciamos en que a ti te caracterizan unas y a mí otras con todas las combinaciones posibles que hay de fortalezas y eso nos hace distintos, especiales a cada uno. Lo que ha encontrado Seligman en algunas de sus investigaciones es que la posibilidad de poner en práctica mis fortalezas características me incrementa la felicidad. Okay. No importa si amo el trabajo, importa que tanto el trabajo exige mis fortalezas características. Tanto la tarea, felicidad con el trabajo, como el contexto de trabajo en el que estoy, felicidad en el trabajo. De la posibilidad de poner en práctica mis fortalezas características me ayuda a incrementar mi felicidad. Segunda dimensión. La tercera dimensión es el sentido. Poderosísima, Pablo. El sentido es poderosísimo. Y no quiero aquí meternos en asuntos muy filosóficos. No se trata de encontrarle sentido a la vida. Nos podríamos quedar discutiendo si existe o no existe un sentido de vida. Y entonces ahí tendré que pararme o desde mi postura filosófica o religiosa y me meteré en un lío porque me tocará profundizar mucho. No se trata de esa visión del sentido, se trata de una visión del sentido mucho más pragmática, que es que usted le encuentre sentido a lo que usted hace en su cotidianidad. Así de sencillo. Dicho de otra manera, que usted entienda para qué hace lo que hace y que lo entienda bien, ¿cierto? Posiblemente el ejemplo no sea muy académico y no quiero hacer aquí publicidades, pero a mí hace muchos años me gustaba ver Los Simpson y recuerdo un capítulo donde Homero Simpson queda embarazado de su tercera hija Maggie y entonces él está atrapado en un trabajo que no quiere. Él había por fin ahorrado para irse a trabajar como organizador de los bolos en una bolera, ese era su trabajo soñado. Pero March le dice que queda en embarazo y los bolos no le dan, no le dan la plata. Entonces vuelve arrastrándose a la planta nuclear. Yo no sé si la gente todavía verá Los Simpsons, yo no sé, pero bueno, imaginémonos que mucha gente es de mi edad y que se los vio. Y él vuelve arrastrándose y yo recuerdo y me pareció muy bonito que lo que él hizo fue que ahí en medio de su central de mando puso la fotico de Maggie y un letrerito que decía, lo haces por ella. Ese es el sentido, ¿cierto? Okay. El sentido no es, tengo un trabajo que salva vidas, tengo un trabajo que cambia la visión capitalista, tengo un trabajo que cuida el medio ambiente. Puede ser que sí, también, pero básicamente responder a la pregunta de por qué hago lo que hago y Ajá. si eso, y si esa respuesta es valiosa para el ser humano, ya el trabajo como tal tiene la posibilidad de generarle felicidad. Y aquí necesitamos entonces, digamos que la clave está en hacernos esa pregunta. Y yo me he sorprendido mucho en las investigaciones que he hecho, en los estudios y en lo que he leído, porque yo creía, por mi forma particular de ser, que era una pregunta que todo el mundo se hacía, ¿cierto? Es decir, yo creo que yo me lo he preguntado desde siempre, o al menos desde que empecé a estudiar, me he preguntado, ¿y yo para qué estudio? ¿Y yo para qué trabajo? Y yo... Es una pregunta que era muy habitual para mí, y por eso, repito, creía que era una pregunta muy habitual para todo el mundo, pero parece ser que es más bien escaso el preguntarse el uno para qué hace lo que hace. Hay mucha gente, yo lo pude comprobar incluso preguntándole a las personas cercanas mías, ve, ¿vos para qué haces lo que haces? Y la gente me decía, para la plata. Y yo, sí, ok, pero ¿para qué necesitas la plata? Pues para mantenerme. No, pero ¿qué querés con esa plata en realidad? Y la gente decía, pues ahora que lo pienso, no sé, no sé, voy a poner aquí un ejemplo, ojalá él no vaya a ver este video, un primo, le dije, ¿vos para qué haces todo lo que haces? Él me dijo, yo me sueño con tener un Ferrari, y yo le dije, ok, genial el Ferrari, pero ¿para qué? Ajá. Eh, y fue como, porque quiero un Ferrari, sí, pero ¿para qué quieres un Ferrari?
Entonces, esa posibilidad de responderse el para qué, que a veces es muy difícil, pero es muy poderosa, y es ojalá llegar a un para qué de la trascendencia. Rápidamente profundizo sobre eso, Pablo. Hay tres posibles respuestas al para qué o el por qué hago las cosas. Porque quiero tener algo, eso se llaman los propósitos del tener. Porque quiero ser o estar de determinada manera, propósitos del ser o del estar. O porque quiero trascender, propósitos del trascender. Es propósito del tener. Hago lo que hago porque quiero tener un departamento, un apartamento, un coche, un carro, no sé, una casa de campo, un chalet. Quiero tener algo, ¿cierto? Muchas personas se mueven en la vida por las posesiones que pueden adquirir. No está mal. En términos de la investigación se ha encontrado que no tener una respuesta a esa pregunta es peor para su felicidad que tener una respuesta del tener. Es Ok. decir, si usted dice no quiero tener un chalet, eso es mejor que no saber para qué haces lo que haces. Sin embargo, si quieres ir incrementando el nivel de felicidad, tienes que ir respondiendo de manera distinta a esa pregunta. Y entonces la pregunta que sigue es, la del cero del estar. Yo hago esto porque quiero ser reconocido, porque quiero estar tranquilo. ¿Por qué quieres tener una casa propia o un departamento propio? Pues para estar tranquilo y no sufrir por pagar una cuota mes a mes de algo que todavía no me pertenece, pagar un crédito hipotecario, no sé, quiero estar tranquilo. Entonces mira que ahí ya la respuesta es estar. Entonces estamos en el nivel del cero del estar. Y hay algo muy bonito y es que normalmente la respuesta a la pregunta de por qué quiero tener es una respuesta de cero estar, pero que la gente no ha elaborado. Me explico. Cuando sale el PlayStation 5, le digo a mi esposa que quiero tener un PlayStation 5. ¿Cierto? Quiero tener un PlayStation 5. Lastimosamente ya me ha escuchado mucho este cuento de los propósitos del ser, del tener o del estar, y entonces me hace la pregunta que tiene que hacer. ¿Para qué quieres tener un PlayStation 5? Y yo le digo, pues quiero pasar tiempo con mi hermano. Y entonces ella me devuelve la pregunta. ¿Hay una manera más barata de pasar tiempo con tu hermano? ¿Es la mejor manera? Y yo, me toca reconocerle que no, y pues en este momento no hay PlayStation 5 en esta casa. Entonces, normalmente cuando respondemos al cero el estar, nos damos cuenta que a veces el mecanismo no era el adecuado. Si yo quería pasar tiempo con mi hermano, de pronto lo mejor no era tener un PlayStation 5, de pronto era algo distinto. Entonces, claro, es ese proceso de ir elaborando y de Ajá. entender yo cómo quiero estar o yo cómo quiero ser. Ahí vamos en el segundo nivel. Y el último nivel es el nivel de trascender. La trascendencia es cuando yo hago cosas por causas, por personas o por otros seres vivos distintos a mí. Ese es el trascender. Yo hago esto por mi familia, por ejemplo. Yo hago esto por mi mamá, por mi papá, por el planeta, por ejemplo, por las mascotas, por los perros, por los gatos, por el medio ambiente, por algo que no soy yo. Y aquí hay algo muy bonito que de hecho desde el punto de vista religioso se le encuentra mucho sentido a eso y es ese abandono de uno mismo suele ser muy placentero al final, suele generar mucho bienestar cuando yo dejo de ocuparme tanto en mí, pero es muy difícil, sobre todo en una cultura que nos invita tanto y con tanta frecuencia al egoísmo. Pero hacer cosas por los demás. De hecho, hay algo que me parece precioso y es que el único propósito por el que uno da la vida es un propósito del trascender. Me explico, yo no daría la vida por tener algo porque si doy la vida ya no lo tengo, no tiene sentido, sería muy tonto. Tampoco por ser o estar, porque si me muero dejé de ser, ¿cierto? Ya ni soy ni estoy, ¿cierto? Quién sabe dónde andaré, pero ni soy ni estoy. Pero por trascender no hay problema en dar la vida, porque ahí quedo, ahí trasciendo. Tal vez eso es lo que explique por qué hay gente de los ejércitos del mundo que da la vida, porque sienten que están trascendiendo. Porque la gente del mundo de la medicina se lanzó a las calles a manejar una pandemia cuando ponían en riesgo su propia vida. Estaban trascendiendo, ahí quedaban. No era un asunto para ellos, era un asunto para los demás. Entonces, ese abandono de uno mismo suele generar mucho bienestar, pero es muy difícil llegar allá, no es una cosa tan a la mano, no es que uno de Ajá. repente diga, listo, me abandono en los demás, me abandono por servir a otros, me abandono por servir al planeta, porque es muy difícil, porque entran en contradicción dos cosas. Por una parte, esa inherente búsqueda de la felicidad
pero al mismo tiempo el bombardeo de redes sociales, de medios de comunicación que me dicen que me concentre en mí mismo. Porque claro, es mucho más rentable concentrarme en mí, rentable en términos de que para mí puedo comprar muchas cosas, para trascender no. Para trascender soy yo el que se ofrece. Claro. Para vender cosas son los demás o las cosas de los demás los que se me ofrecen a mí. Entonces digamos que para los sistemas actuales, me puse muy filosófico, Pablo, perdón, Está bien. pero en esta sociedad nos conviene más, al menos desde el punto de vista del mercado, del capitalismo, de lo que sea, hacer que las personas se concentren en sí mismas para poder venderles cosas, porque no, y entonces les insistimos con todo lo que tienen que conseguir para ser felices. Ya, ahí, Entonces hay una promesa ahí de la felicidad cuando por la trascendencia es un camino distinto y como un poquito Alejo, más seguro, pero no nos conviene vender tanto ese camino. aquí, bueno, Señor Pablo. la misma persona tiene otra pregunta, Molly. Un ratito te pido, Molly, permiso, ya voy a hacer tu pregunta, pero quiero, con lo que tú dices, Alejo, hoy en día conversando con personas que tienen empresas, que son directores, gerentes, etcétera, dicen, y tú debes saber eso mejor que yo, que en estas últimas generaciones de jóvenes cambian muchísimo de trabajo. Cambian mucho más rápido de trabajo, ¿no? Antes, no sé, hablando quizás de nuestros padres, ¿no? Ni nosotros, nuestros padres, abuelos, hacían carrera, ¿no? Como que Ah, entraban en una empresa y ahí se quedaban hasta llegar a lo que más podían, ¿no? Este, mm, ah, y una de las razones que veo es justamente, y por eso quise hacer esta pregunta con lo que tú estás diciendo, porque en el momento que viene el esfuerzo o que uno se frustra o que exige constancia, perseverancia, exige mayor tenacidad, ¿no? Como que, ya no es lo que yo pensaba, ¿no? Y no significa, ojo, que estoy diciendo que no sean chicos que tienen, o sea, son chicos incluso que son brillantes, que tienen mucha capacidad, que son súper creativos, pero a la hora de tener que, y sabemos, el trabajo implica eso, frustración a veces, implica paciencia, ¿no? No, ¿sabes qué? Mejor me cambio de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir en relación a eso, Alejandro? Estamos en una encrucijada, estamos en un momento histórico donde nos estamos topando con una realidad que de verdad en algún momento la vamos a tener que superar o qué se puede hacer en este ¿me contexto escucha actual. todavía? Yo- ¿Tú me escuchaste o no? Ahí, ya, volvimos. Ya. Ah, Sí, te escuché la pregunta, pero te quedaste pausado, entonces no supe si había seguido o no había seguido. Pablo, hay un Bauman habla de algo que se llama la modernidad líquida. Es un concepto bastante interesante, muy filosófico. Y la modernidad líquida básicamente es un efecto de la sociedad actual que refleja un cambio de valores y de principios en la sociedad, posiblemente producto de un sistema de valores que no cumplió la promesa que prometió. Entonces me explico. No sé, tú tienes tu padre, tu madre que dedicaron su vida a una empresa, a un trabajo, y les prometieron ser felices y les prometieron realización y les prometieron muchas cosas, pero ya están muy cansados cuando terminan el trabajo, no saben hacer otra cosa que trabajar, no desarrollaron nunca un hobby. Su vida es el trabajo y sin ese trabajo ya no logran sentirse útiles y demás. Entonces, los jóvenes empiezan a ver ese incumplimiento de la promesa. Imagínate que lanzamos un escuadrón al frente nuestro y ese escuadrón ensayó una táctica y esa táctica fue la del compromiso, la fidelidad, la tenacidad, el estar ahí. Y llegaron al final del camino y no les cumplieron la promesa. Entonces vienen y nos avisan, ¿cierto? Nos envían una señal y nos dicen, ojo que ese no es el camino, parece ser que hay problemas. Entonces ensayemos algo distinto, ¿cierto? La promesa de la felicidad no se consiguió por allá, entonces ensayemos algo distinto. Y empezamos a ensayar algo distinto y ese ensayar es saltar de un lado a otro, no comprometerme porque puedo salir herido o afectado, el no conectarme porque si al final
la empresa no tiene corazón, entonces yo para que me voy a conectar con algo que no tiene corazón, entonces cambio yo o me dejo llevar por una sociedad que cambia las reglas. Y no estoy diciendo que el anterior modelo fuera bueno o malo o que el nuevo sea bueno o malo, sencillamente estoy describiendo algo que ha ido sucediendo. ¿Cuál es el problema desde donde yo lo veo? El problema es que el ser humano inherentemente siempre está buscando la felicidad. Tal vez encontremos algunos seres humanos que digan yo no quiero ser feliz, lo sabrá, ¿cierto? Entonces por eso no voy a decir todos los seres humanos buscan la felicidad, voy a decir la mayoría de los seres humanos busca la felicidad, al menos estar bien. Pero la manera de llegar a ese lugar no está tan clara, no, han sido promesas de la sociedad. Entonces, la sociedad, la religión, los modelos económicos nos dicen que hay maneras de llegar allá. Cada uno tiene un discurso sobre cómo llegar allá. No sé cuál es el adecuado, cuál no, pero lo que está claro es que la generación actual y la anterior, pues se vio bombardeada de muchas promesas y entonces en ese bombardeo sale persiguiendo el cumplimiento de esa promesa. Entonces, así como al anterior le decían la solidez y la estabilidad dan felicidad, al actual le dicen viajar por el mundo y conocer lugares es lo que te da la felicidad. Y se lanzan a conocer el mundo, o no quedarte en un empleo. Entonces antes se valoraba quedarse en un empleo eternamente. Hoy en día, si estás más de un año y medio, 2 años, estás ya quedado y eres un fracasado por no cambiar de trabajo. Pero en realidad es la sociedad hablando, son los valores de la sociedad hablando que no necesariamente son buenos. Entendamos que un valor es algo que se llama así porque puede cambiar de valor, porque entra en contraste con otras cosas y si aparece otro elemento que valoro más, pues entonces este pasará a un segundo plano. Por eso se llaman valores, porque los valoro y van subiendo o bajando. No estamos hablando de principios, un principio es algo irrenunciable. Voy a poner un ejemplo. La honestidad puede ser un principio o puede ser un valor. Como valor, mi hijo está aguantando hambre y si no robo, morirá de hambre. Entonces, mi honestidad es un valor, pero valoro más que mi hijo no aguante hambre. Entonces, como es un sistema de valores, lo bajo. Honestidad como principio. Puede ser que yo y mi familia completa mueran de hambre, pero nunca robaré. Ahí estamos hablando de un principio. Ok. Entonces, la sociedad posiblemente tiene pocos principios, pero tiene muchos valores y esos valores van mutando y van cambiando de acuerdo con lo que se considere es más efectivo para conseguir los grandes objetivos. Repito que el gran objetivo es la búsqueda de la felicidad. Entonces, más o menos para resumir, nos prometieron ser felices, no se cumplió con ese primer modelo y con muchos modelos anteriores. Entonces, ahora estamos ensayando otro modelo, el modelo de no vincularnos, el modelo de desconectarnos rápido, el modelo de rotar. Sin embargo, ese modelo también tiene un problema y es que en esa ausencia de vínculo no se generan afectos, volvemos otra vez hacia el egoísmo Ujú, y no hacia el altruismo, que es mucho más poderoso. ujú. De hecho, hay elementos comunes en muchas religiones que muestran que posiblemente incluso la respuesta a cómo ser felices es muy vieja, es decir, haga cosas por los demás, sea amable, bondadoso, agradezca, favorece la felicidad. Pero son respuestas demasiado etéreas que no nos gustan y nos gustan respuestas más contundentes. Entonces, ¿quieres ser feliz? Quédese en el mismo trabajo toda la vida, le decían a nuestros padres y a nuestras madres. No me cumplieron la promesa, entonces ahora me dicen, ¿quieres ser feliz? Pase de un trabajo a otro, pase de una pareja a otra, cambia bastante, experimente mucho, que eso es lo que nos hace feliz, experimentar, vivir. Vivir es experimentar y entonces nos la pasamos experimentando. Sin embargo, ya estamos viendo las primeras consecuencias de eso, porque parece ser que también ahí nos están incumpliendo la promesa. Me la he pasado experimentando, pero no tengo ningún vínculo. Siento que algo me falta. No es casualidad los incrementos en la depresión a nivel mundial, no es casual los incrementos de ansiedad a nivel mundial, no es casualidad el incremento en los niveles de suicidio a nivel mundial. Y es que estamos asistiendo a un momento en el que también esa promesa de cómo conseguir felicidad resultó insuficiente. Posiblemente la buena noticia sea que como esta está mostrando más rápidamente sus efectos colaterales, mucha más gente rápidamente esté revisando entonces cómo son las cosas en realidad, qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces parece ser que Sí, tampoco era eso de rotar en todos los trabajos, de cambiar de pareja cada 20 días, lo que me va a generar felicidad. Pero ahí estamos ante un problema. ya.
Esas rotaciones generan satisfacciones momentáneas muy fuertes, ¿cierto? Pero son tan fuertes que nos vemos volcados a obtenerlas a pesar del sinsabor que nos genera después. En otras palabras, estamos cambiando felicidad por momentos de satisfacción y eso es un muy mal negocio, porque la satisfacción es algo así como un algodón de azúcar. Me imagino que allá en Sí, Perú también y en sí, otras sí, sí, partes de Latinoamérica comen algodón de azúcar. sí, Es sí, sí. esta cosita de algodón que se infla. Y cuando digo que es como algodón de azúcar es que se ve muy grande, Y pero te lo metes a la boca y es absolutamente nada. Es muy dulce, es muy empalagoso, es muy atractivo, pero es algodón de azúcar. Entonces, esas promesas de viajar te hace feliz. No es que viajar no te haga feliz, pero te hace feliz en momentos, ujú. no para toda la vida. Y Esa, sí, dale, Pablo. no, una pregunta que tengo, porque ya estamos un poco con la hora, Alejandro. Listo, Este, no, ya, ya, vamos terminando. una preguntita, voy a hacer una pregunta que está haciendo Molly Paz, que quizás la respondas así de manera muy concreta. Dice lo siguiente, ¿qué consejo le darías a una persona que solo en el trabajo sufre de cefalea, ¿no? De dolor de cabeza? Pareciera que somatiza el entorno. O sea, dice que solo ahí siente eso, ¿no? O sea, ¿qué podría ser? Es una pregunta bastante particular, ¿no? Ya ella lo respondió. Para ser concreto, Pablo, ella ya lo respondió. Si está ahí, solo sucede ahí, está somatizando algo, entonces pues tiene que revisar o sus cargas de trabajo o los recursos que tiene para suplir esa carga de trabajo. Recursos me refiero a sus capacidades, sus competencias y demás. Que parece ser que estamos ante una situación de estrés. El estrés muchas veces manifiesta en dolores de cabeza o en úlceras, en náuseas, en muchas otras cosas. Posiblemente es una persona con un estrés mantenido que puede ser crónico y entonces en ese sentido habrá que revisar qué es lo que le ocasiona el estrés para poder eliminar esa causa de ese problema. Ya, gracias, Alejandro. Una última pregunta, quizás para... Es una pregunta también así medio profunda, filosófica, pero a ver si lo terminamos bien, Alejo. Porque comparando también con generaciones pasadas, ¿no? Que no cambiaban tanto, pero yo pienso, no sé, en mi padre, pienso en personas así que ya incluso ya pasaron a otra vida, ¿no? De esos dos workaholics, ¿no? Que bueno, también hay estos que cambian de trabajo en trabajo muy rápido, también terminan siendo workaholics, ¿no? Pero quizás en el fondo tú crees que más que porque tenía una carrera para toda mi vida o cambio rápido de trabajo, hay algo que no está funcionando o algún problema de fondo que finalmente no estamos enfrentando. Es decir, queremos ser felices, queremos descubrir el camino para, no sé, realizarnos más en esta vida, pero lo que la sociedad nos enseña, lo que las redes sociales, como tú dijiste, ¿no? Las series de televisión, las películas, todo nos lleva a lo que cuesta, lo que te hace sufrir, lo que significa cargar cruces y pasar sufrimientos. Es que mejor déjalo un costadito y busca un camino que te sea más fácil, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, me parece que sea cual sea, es como que si tú estamos desde distinto ángulo o viendo el mismo problema desde dos caras de la misma moneda, ¿no? Como que en el fondo, como que nos está yendo a la raíz de esa búsqueda que todos tenemos o nos está yendo a la raíz del problema de fondo que todo el ser humano siempre ha vivido, ¿no? Entonces, antes era, claro, un workaholic que no es capaz de descomprometerse porque si no va a ser infiel y ahora tengo que estar cambiando todo el tiempo. No sé si me dejo entender, Alejo. Sí, a ver, hay un par de cosas ahí, Pablo, que creo que son importantes para entender la problemática. Lo primero es que
es posible que se crea y por eso las generaciones actuales lo están haciendo así. Y creo que ni siquiera son las generaciones actuales, las personas en el mundo actual, porque ya esto dejó de ser un asunto de generaciones. La idea de que la felicidad es ausencia de sufrimiento es muy problemática. Y entonces esa evitación constante del malestar y el sufrimiento no nos está ayudando a crecer. Y la felicidad es crecimiento. Entonces, estoy en un trabajo, me aparece un reto, ya dejé de disfrutarlo, entonces me voy para otro, porque esto aquí ya dejó de ser divertido. Ajá. Pero precisamente en ese esfuerzo estaba mi crecimiento, en ese padecer, en ese dolor podía estar mi crecimiento y ese crecimiento después manifestarse como felicidad. Entonces el tema está en que ya no estamos viviendo cosas que son importantes vivir, incluso desde las emociones negativas, no solo desde las emociones positivas. Ajá. No crezco, no me desarrollo, no empiezo a ser mejores versiones de mí mismo y entonces no soy feliz porque me la paso no untándome las manos de lo que me tengo que untar, no pasando ese proceso de aprendizaje tan necesario para el ser humano. Y entonces, sin querer, me imagino que allá también en Perú habrán escuchado el concepto de las generaciones de cristal, porque es un grupo, una masa de personas que son muy difíciles de tocar porque se quiebran muy rápido, digamos, porque no pasaron por el horno para curarse Y y se ya ser un dice, poco y más lo más fuertes. y la expresión más completa ya sería complicar un poquito más y sería entrar en temas de educación, pero generaciones de cristal porque hay papás de algodón, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro cantar, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Ah, bien, muy buena esa. Y entonces entonces eso hay que contextualizarlo, es decir, la felicidad que a veces es un concepto que suena muy romántico, se malentiende como una idea de pasarla bien y de evitar momentos de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de malestar, que son muy necesarios para el aprendizaje y el crecimiento Ujú. humano. No nos gustan, a mí no me gusta sufrir, a mí no me gusta pasarla mal, a mí no me gusta tener rabia, pero tengo que entender que es parte de este paquete con el que fuimos creados o configurados o como se quiera pensar. Hace parte del paquete y si está ahí, tiene una función. Y si, o sea, no es aleatorio que esté ahí, no es una cosa que pasó porque, ajá, hay un error ahí en el proceso, tiene que estar ahí. Y en el tema de los workaholics, de las personas adictas al trabajo, ahí hay una falla, ahí hay un elemento de base. Obviamente primero hay que hacer un diagnóstico diferencial entre la persona que disfruta tan tremendamente su trabajo, que solo quiere estar trabajando, y la persona que solo está trabajando más allá del disfrute porque hay algo que la conecta ahí de una manera adictiva. Si se llama workaholic es porque estamos hablando de una adicción. Y esa adicción es una cosa a la que difícilmente me puedo resistir o salir. Incluso puede haber personas con adicción al trabajo que estén experimentando malestar con esa adicción. Pero las causas de esa adicción al trabajo son muy variadas, dependen mucho o habrá que revisarlas en cada persona. Hay gente con problemas familiares que encuentra un escape en el trabajo a sus problemas familiares. Hay personas con unos esquemas particulares de pensamiento que sienten que si no están trabajando no están haciendo algo bien. Hay personas que crecieron en culturas o en sociedades donde se supone que ser una buena persona es trabajar todo el tiempo y estar disponible 24/7, entonces puede ser un asunto de lo que me dijeron que estaba bien, una forma de evitar el trabajo, un asunto relacionado con mis gustos y mis preferencias, entonces ahí es mucho más complicado, pero digamos que si hay una adicción no estamos bien, ninguna adicción, bueno, tal vez no logro en este momento pensar en una adicción que sea buena. Si esa adicción ya tiene una connotación negativa y hay que revisarse Bueno, y sanearse. Alejo, yo te quiero agradecer por la cantidad de... Ya podríamos escribir un artículo o más de un artículo con todo lo que nos has dicho. Quiero quedarme con una idea que es, además, me parece muy apropiado lo que dijiste ahora último, lo penúltimo que dijiste, porque es una de las esencias o valores que transmitimos en Felicitas, que es que si uno quiere ser feliz, tiene que estar dispuesto a ir por el camino muchas veces, aunque no siempre, de las adversidades, del dolor, del sufrimiento. O sea, en esta vida, como tú dijiste, la vida es así, ¿no? No quiero entrar en términos religiosos, nada, ¿no? Pero
la vida es así. Todo lo que hacemos en esta vida tiene una cuota de sufrimiento, una cuota de adversidad, una cuota de dolor. Y si no estamos dispuestos a asumir eso, a aceptar eso, no crecemos. Y es así, infelizmente. Ojalá fuera distinto, ¿no? Ojalá fuera distinto, pero la vida es así. E incluso, y quizás con esto termino, Alejo, que está en lo que tú dijiste, es a través de ese camino donde uno se va planificando, se va haciendo feliz. Pero es una idea que hoy en día, decirlo así nomás, es una locura hoy en día, ¿no? O sea, Sí, este, sí, sí. pero bueno, Alejo, gracias. Yo sé, yo tengo que ir a otro lugar ahora. Yo sé que tú también tenías ahí un poco otras cosas que hacer, pero te agradezco inmensamente, de verdad, de corazón, Pablo, Alejo. Un fuerte abrazo, no sé, ahí a ti por la invitación. o- Seguimos en igual. sí, Un abrazo. listo. Estamos Entonces en déjame, contacto. Saludos, sí, chao. listo, chao, chao.